a seguir estudiando, hermanos. Estamos hablando acerca de los cristianos ateos, que creemos en Dios, ¿verdad? Hemos aceptado al Señor con nuestra mente, pero nos comportamos y actuamos como si Dios no existiera. Así de sencillo. Actuamos no en congruencia, ¿verdad?, con lo que decimos que creemos, ¿verdad? Y estábamos estudiando el miércoles pasado el tema dar para recibir, y nuestra base está en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Y les decía que no íbamos a hablar del dinero para que no se incomoden, no es dar para recibir. Aquí nos habla Mateo capítulo 6, ¿verdad? El versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Eh? Y todos queremos, ¿verdad?, que Dios perdone nuestras deudas, ¿verdad? Amén. Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Por eso le buscamos, ¿verdad? Y luego en este pasaje, hermanos, ahí como que regresa al mismo tema el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí en el 14:15 vuelve otra vez al mismo tema acerca del perdón, como que quiere remarcarlo, ¿verdad? Quiere hacer énfasis. Dice: si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Que Dios, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, que si tú y yo perdonamos las ofensas, también a nosotros, nuestro Padre nos va a perdonar. Y luego dice: pero, y ahí es donde hicimos una énfasis, ¿verdad? Pero, hay un pero aquí. Dice: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes la suya. Y ahí está el pero. Ahí es donde batallamos. Así que tú y yo, hermanos, hermanas, esposos, esposas, ¿verdad?, tenemos que perdonar. Si queremos que Dios nos perdone a nosotros, tú y yo tenemos que aprender a dar perdón. Yo sé que batallamos, ¿verdad? Yo sé que hay dificultades, ¿verdad?, muchas veces en la familia, en las parejas, con los hijos, ¿verdad? Pero tenemos que dar perdón. Para recibir perdón del Padre, yo tengo que perdonar. Yo tengo que otorgar perdón para poder recibir perdón. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Verdad? Porque somos hijos de Dios. ¿Ah? Y dijimos, hijos de tigre. Y yo tenemos que reflejar, hermanos, a Dios. Y Dios es un Dios perdonador. Entonces, tú y yo tenemos que reflejar eso de parte de Dios. Ser personas perdonadoras. Y luego miramos Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿verdad?, que dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿En qué? ¿En qué? En que cuando todavía, hermanos, cuando tú y yo todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En el peor momento de nuestras vidas, hermanos, en la peor circunstancia de nuestras vidas, ¿verdad?, Cristo murió por nosotros. Dios está diciendo, ¿verdad?, que Él nos perdona en nuestro peor momento, cuando estamos hundidos ahí en el pecado, ¿verdad? Dios nos mostró su amor, su misericordia. Entonces, si Dios nos mostró en el peor momento de nuestras vidas su perdón, su amor, su misericordia, cuando tú y yo debemos demostrar el perdón. Cuando vienen y se hincan y se perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, de veras, en ese momento. Cuando dices, no, ya, de veras que ya no lo vuelvo a hacer. El perdón debe de ser, hermanos, siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo, el Señor Jesucristo, poníamos el ejemplo, ¿verdad?, que cuando salió de su boca el decir: Padre, perdónanos. ¿Cuándo fue? Cuando entró ahí por las calles de Jerusalén y que todos decían Hosana al Rey, ¿verdad?, y le tiraban sus mantos y las palmas y todo eso. Cuando estaba en la cruz, ¿verdad?, cuando estaba siendo agredido, cuando estaba siendo ofendido, cuando estaba siendo escupido, ¿verdad?, Él estuvo dispuesto a otorgar el perdón. Otro aspecto que estábamos viendo del perdón, ¿verdad? Miramos el ejemplo también del que estaba ahí
a un lado, ¿verdad? Que algunos de los evangelios tienen diferentes detalles, ¿verdad? Que no tienen los otros. Y cómo el Señor de estos que estaban hablando o agrediendo, ofendiendo también al Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese mismo momento, en ese mismo instante, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo cuando este hombre lo reconoció, ¿verdad? Como rey? Dijo, hoy, no dijo para mañana, o no le dijo, ¿sabes que te voy a dar una calentadita allá en el infierno y luego te perdono? No, en ese momento, en ese instante le dijo, ¿sabes qué? Es cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos de perdonar tú y yo? Hoy. No a las 12 de la noche, dice hoy, ¿verdad? En este instante, ¿verdad? Y miramos otros ejemplos también, el ejemplo de Esteban, ¿verdad? Cuando lo estaban apedreando, en ese momento él otorgó el perdón. En el peor momento, en la peor circunstancia, hermanos, tú y yo debemos de perdonar. Decíamos que el perdón debe de ser que continuo. Los esposos somos renecios contreras, ¿verdad? Y a veces las esposas nos dicen, por favor, no dejes tirados ahí tus carpas, tus calcetines, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Ahí donde somos necios. El ejemplo de Pedro, ¿verdad? Cuando el Señor estaba hablando de esto y que Pedro empieza a entender, ¿verdad? Le empieza a caer el 20 y dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Verdad? Y le dice, ¿cuántas veces? Entonces dice, y Pedro estaba siendo genuino, hermano. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor, ¿qué le dijo? Entonces, no nos habla de que vamos a llevar la cuenta, ¿verdad? Nos habla de que tiene que ser algo continuo, ¿verdad? Continuamente, hermanos. Y déjame decirte, o sea, esto de que el Señor tiene misericordia y que nos perdona, no es una licencia para que tú y yo pequemos, hermano. Yo creo que se sobreentiende. Si Dios, hermano, a ti y a mí, como seres humanos, nos está pidiendo que perdonemos hasta 70 veces 7 o más, ¿verdad? Las veces que son necesarias, ¿cuánto más Dios va a tener misericordia de nosotros? Si a ti y a mí nos está exigiendo que perdonemos, ¿cuánto más Dios nos va a perdonar? Y Él es el que está diciendo. Y no vamos a hacer nosotros más que Dios. Entonces es bien importante esto, hermanos. El perdón es continuo y constante. Ahora, el perdón que otorgamos, hermanos, no es en base a que nos pidan perdón, no es en base a que pues se siente bonito, ¿verdad? No es en base a que la otra persona se lo merece tampoco. El perdón que tú y yo damos, hermanos, es en base al perdón que tú y yo hemos recibido. El que tú y yo fuimos perdonados y estábamos mirando con los muchachos, ¿se acuerdan la representación del ciego ese malvado en Mateo 18? ¿Verdad? Que el Señor, ¿verdad? Vino el rey, hizo cuentas con sus siervos y vino uno y dijo, ¿sabes qué? No te puedo pagar. La deuda es muy grande, ¿verdad? Ni con la familia, ni con los hijos, con nada te puedo pagar la deuda. Y dice que su Señor, ¿verdad? Fue movido a misericordia y le perdonó todo. ¿Y qué hizo este siervo? Saliendo, se encontró con un consiervo. ¿Y qué le hizo? Dice la palabra de Dios que lo agarró, ¿verdad? Y hey, págame todo lo que me debes. Y si no, ya sabes, ¿verdad? Y dice que luego fueron y le dijeron al rey, ¿verdad? Oye, pues mira que tú le perdonaste y él mira lo que hizo. Ahora, el Señor no se enojó, hermanos, con el que le debía poquito a él. O Dios no se enojó con el que le hizo la ofensa a él. Dios no le reclama al que no le haya pagado a él. ¿Con quién se enojó? Con el que no perdonó. O sea, que a ti te pueden ofender, a ti te pueden herir, es que me lastimaron, es que me hicieron esto, lo otro. Pero el Señor se enoja con quién? Con el que no con el que lastimó. Dios dice la palabra de Dios que dejemos en manos de Él, ¿verdad? Dice el Señor, mía es la venganza, ¿verdad? Yo daré. Entonces, debemos de tener cuidado porque a lo mejor te ofendieron, a lo mejor te dijeron, a lo mejor te hicieron, pero Dios se molesta con nosotros porque tú y yo no perdonamos. Y eso trae consecuencias, ¿verdad? Trae consecuencias. Entonces, el perdón, hermanos, es en base al perdón que tú y yo hemos recibido en nuestras vidas de parte de Dios. Ahora, la falta de perdón, dijimos también que nos aprisiona
mencionaba, ¿verdad? Y siguiendo ese mismo ejemplo ahí de Mateo capítulo 18, ¿verdad? Y dice, enojado su Señor, enojado, se enojó, pues aún vida, enojado lo entregó a los carceleros para que los torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y dice, así también su Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Otra cosa que hace la falta de perdón, hermanos, nos contamina. Que aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cómo la falta de perdón contamina? Y leíamos la cita en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Versículo 15, Hebreos 12, 15, donde nos dice, mirad bien, dice, fíjense bien, observen bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y luego nos dice, ¿verdad?, cómo tú y yo podemos perder esa gracia, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y Ernesto mencionaba un ejemplo, ¿verdad?, de una persona que tenía resentimiento, que tenía rencor contra sus padres o su mamá, o no sé con quién mencionabas, ¿verdad? Y cómo eso afecta, hermano, nos contamina nuestra relación con nuestra familia. Si tú tienes resentimiento con tus padres, ¿verdad? Y a veces la mujer te grita y a lo mejor o el esposo te grita y tú no sabes ni por qué. ¿Por qué? Porque hay contaminación en tu corazón, porque tú no has perdonado, tú todavía traes ahí heridas, tú todavía traes resentimientos, ¿verdad? Amarguras en tu corazón, y eso viene y contamina tu relación, contamina nuestra relación, contamina nuestras vidas, ¿verdad? Entonces por eso dice, miren bien, no sé si alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dijimos también que la falta de perdón, hermanos, abre puertas al pasado. Venimos aquí cada domingo, levantamos nuestras manos, decimos gloria a Dios, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Y todo, y sacamos de nuestro corazón, ¿verdad?, el enojo, la amargura, pero regresamos a nuestras casas. Y muchas veces esas válvulas fallan, ¿verdad? En lugar de que se cierre, se quedan abiertas. ¿Y qué sucede? Empieza a regresar todo el cocinero para atrás. Y así funcionamos muchas veces, ¿verdad? Cuando tú y yo no perdonamos, sí, ¿verdad? Venimos y dejamos delante de Dios y nos gozamos y nos alegramos, pero regresamos a nuestra casa y dejamos esa puerta abierta, esa válvula abierta, y otra vez viene todo el resentimiento, toda la amargura, toda la ira, todo el coraje, todo el enojo a nuestras vidas. Porque tú, Dios, dice la palabra de Dios, a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. Está diciendo, ¿verdad? Perdona, cierras esa válvula y no regresa a tu vida. Pero dice, pero a quienes no perdonamos, esa válvula, hermanos, queda abierta y toda esa basura otra vez se regresa a nuestras vidas por la falta de perdón. Entonces, la única manera en que tú y yo, como hijos de Dios, podemos honrar a Dios, hermanos, es perdonar. Y el perdón también no es un asunto nomás de emoción, hermanos. No es de que ahorita lo siento y después ya no lo siento, ¿verdad? Es una decisión. Es una decisión que tú y yo tomamos. Jesús nos dice ahí en Lucas capítulo 6, ¿verdad? Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Ven? Entonces el asunto, hermanos, no es de emoción, el asunto es de una decisión. ¿Verdad? Y luego nos hace ahí una serie de preguntas. Dice, porque si amáis a los que os aman, dice, pues ¿qué mérito tiene? Dice, porque también los pecadores aman ¿a quién? A los que nos aman. ¿Qué es la diferencia, verdad? ¿Qué mérito hay entre tú, verdad? Y cuando viene esa persona arrepentida, ¿verdad? Y nos pide perdón. Los del mundo hacen eso. Dale, le pide perdón, tú sabes que te perdono. Pero tú y yo tenemos que ser diferentes, hermano, a la gente del mundo. Tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que ser diferentes. Amén.